Ahí estamos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por su participación y por seguirnos en este cuarto encuentro de Territorios Interrogados. Esta es una propuesta que hoy va a estar puntualmente focalizada en el tema de hábitat, con las reflexiones puntuales en cuanto a la problemática actual y sobre todo en cuanto a los desafíos que propone este contexto. El ciclo de Territorios Interrogados es un trabajo articulado entre las áreas de extensión de la Escuela de Política y Gobierno, con que trabajamos con mi compañera Ximena Simpson, desde el IDAES Martín Hornes, trabajamos también con la Escuela de Humanidades, con Marina Farinetti, y en mi caso desde el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, todas unidades académicas de la Universidad Nacional de San Martín. En este caso vamos a presentar y le vamos a dar la palabra a la arquitecta Gabriela González. Un poco la idea es que cada uno de los disertantes que invitamos hoy nos cuente un poco su pertenencia institucional, dónde están actualmente trabajando y proponiendo en relación al hábitat, cuál es su tarea, cuál es su visión en cuanto al hábitat, y en el caso de Gabriela particularmente nos va a contar las experiencias de la producción del hábitat en relación a las organizaciones de la economía popular. Así que Gaby, te damos la palabra y te agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias a la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y gracias a mis compañeros de panel, Martín, Carolina y Paco, que entiendo que se va a sumar en un ratito. Bueno, yo soy arquitecta, soy docente, soy militante, soy parte del movimiento Evita y en estos momentos me encuentro desplegando mi actividad disciplinar en el territorio de San Martín y parte en el territorio de Vicente López, en relación a la producción del hábitat de las organizaciones sociales. Había preparado una presentación que me parece bastante gráfica, directamente entiendo que comparto. Ustedes díganme si se ve. Sí, ahí se está cargando, perfecto. Perfecto. Bueno. Mi presentación tiene como objetivo atravesar los tres ejes que propusieron para el debate, desde la descripción de algunas experiencias prácticas en las que estuve y en las que estoy implicada, desde la práctica disciplinar, la militancia y la investigación académica. En el contexto actual de esta crisis sociosanitaria que estamos atravesando, se visibilizó con más énfasis en las conurbaciones el trabajo de las organizaciones de la economía popular que intensificaron sus labores cotidianas en lo que nosotros llamamos la primera línea de acción, las postas sanitarias, los comedores, las obras comunitarias, las mejoras en los distintos edificios que albergan estas actividades, hasta la creación de sus propios protocolos para llevar adelante este tipo de acción. El rol de las economías populares como estrategia de reproducción social se han evidenciado como economías de la primera línea, estrategias que operan sobre la capacidad limitada de los servicios públicos a la hora de llegar a los sectores más vulnerables, a los que más acompañamiento requieren. La organización de estos sectores se traduce en la construcción de infraestructuras locales, arraigadas y flexibles que se hacen cargo de las cuestiones más vitales en articulación con todas las dimensiones del Estado. ¿Qué y cómo producen hábitat las organizaciones de la economía popular? Es la pregunta disparadora de esta presentación, pero también es parte de un trabajo de investigación en proceso. Este inventario de casos de producción de hábitat por parte de los trabajadores
y trabajadores de la economía popular va desde la producción de viviendas hasta mejoramientos habitacionales, espacios productivos, espacios de cuidado, espacios de comunicación comunitaria. Voy a describir algunos de estos casos en San Martín primero y en algunos otros lugares del conurbano también, pero pertenecen a un universo que está un poco desplegado en este cuadro de inventario. San Martín posee una extensa tradición organizativa en torno a las desigualdades territoriales, de género y los conflictos socioambientales. Muchas de estas experiencias organizativas se fundan en saberes tradicionales y en lo que se llama una cultura de resistencia, conformando redes y flujos humanos diversos, prácticas dinámicas flexibles a las demandas de los sectores sociales, flexibles pero sostenidas en el tiempo. En la localización y el análisis de los barrios populares se suele caracterizar como el mapita de la izquierda al territorio como la ciudad formal y la ciudad informal, evidenciando la desigualdad desde la identificación de la pobreza urbana de los barrios populares y sus carencias, caracterizando lo que falta, sus carencias. La idea de localizar y analizar las prácticas comunitarias que se espacializan en los distintos puntos del territorio, configurando circuitos y redes, trascienden estas áreas fragmentadas de la informalidad a la formalidad y permiten evidenciar otra dinámica, una dinámica organizativa con una enorme potencialidad de integración sociourbana y con una enorme potencialidad de transformar los territorios. Algunas de estas espacializaciones son productivas dinámicas, como es el caso del Polo Productivo Ceballos, que es parte de las instalaciones ociosas, infraestructuras exindustriales ociosas que abundan en San Martín, y que fue un espacio recuperado muchas veces por las organizaciones sociales y hoy contiene el Consejo de la Economía Popular, y en ese espacio habitan diversas actividades y prácticas productivas dinámicas que se van modificando de acuerdo a la necesidad. Pero también confluyen comité de crisis, también confluyen puntos de encuentro, asambleas, discusiones. Espacios productivos como el Polo Productivo Trabajo y Dignidad en San Andrés, que también contiene múltiples actividades productivas que van desde actividades productivas textiles, feministas, que dan respuesta muchas veces al emergente de las violencias de género, y los espacios de cuidado que pueden convivir con lo doméstico y funcionar a veces adosados, imbricados en las viviendas, o tener casos especialmente creados o materializados para desplegar esa actividad, como es el caso del espacio para la primera infancia Juana Zurduy, que lo seleccioné particularmente porque estuvo implicada en el proyecto y en la materialización de este caso. Y es un caso muy interesante porque para la espacialización de esta actividad de cuidado de niños y niñas que van desde los 45 días hasta los 3 años, se refuncionalizó un galpón que funcionaba como un espacio local y político. La misma organización social habita esta instalación de formas distintas y muta las materialidades y muta la calidad espacial en función de lo que necesita contener en este momento. Estamos muy orgullosos de esta producción porque incorporamos nuevas tecnologías, trabajamos con tecnologías en seco, que para la producción de la economía popular es algo novedoso, y también la reutilización de muchos de los componentes que hemos utilizado. Este es un caso que voy a barrer rápidamente sobre el trabajo de algunas cooperativas en relación a la gestión municipal, algunas cooperativas de trabajo de la economía popular que participaron de un programa municipal llamado Construir Dignidad, Línea Baños, que tuvo como objetivo materializar o completar algunos núcleos sanitarios en viviendas, viviendas que fueron relevadas por otros programas municipales de abordaje socioterritorial. Y si bien el impacto cuantitativo no fue significativo, aunque a la luz de la inversión que implicó esta política fue exitosísimo,
En términos cualitativos, el proceso evidenció que esta es una política perfectible y clave en materia de mejoramiento habitacional. Perfectible en materia de inversión y de profesionalización de los equipos técnicos. Es una práctica que hay que replicar y amplificar. En esta diapo ya salgo de San Martín y voy a contar rápidamente que entre los años 2017 y 2018 el área de infraestructura social de la CETEP acumuló algunas experiencias prácticas de valor en cuanto a la construcción, terminación de viviendas del Plan Federal y otros aspectos que fortalecieron lo organizativo. Estas obras se realizaron a través del convenio con el entonces Secretaría de Vivienda, Ministerio del Interior, y el resultado cuantitativo de esta experiencia de terminación de viviendas paralizadas en la provincia de Buenos Aires, en todos estos distritos que muestra la diapositiva, dio como saldo la creación de 2.600 puestos de trabajo y 5.000 unidades construidas de un universo de 30.000 aproximadamente que tenemos relevadas como organización en toda la provincia que están en esta instancia de terminación, digamos. En términos cuantitativos, entonces, esos números. Y en términos cualitativos, que la práctica de terminación de estas viviendas impactó en la formación de oficios de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, pero que también las instancias de trabajo, en las instancias de trabajo se dieron debates, jornadas, talleres de intercambio, formación político-sindical, comedor comunitario, la incorporación de cuadrillas femeninas en todas las instancias de la obra, albanilas, capatazas, jefas de obra, arquitectas, pañoleras, conductoras de maquinarias y de transportes de materiales. En San Martín estuvimos a punto de firmar un convenio, en el marco de toda esta serie de convenios, para la terminación del barrio Nuevo Carcova, una obra paralizada desde 2009. Este convenio no prosperó, pero iniciamos a partir de la hipótesis de este convenio una articulación con el Instituto de Arquitectura de UNSAM que derivó en talleres proyectuales interdisciplinarios con estudiantes, docentes, trabajadores de la economía popular y profesionales implicados, que dio como resultado una serie de lineamientos proyectuales alternativos a los típicos, si bien este no era un típico plan federal de casitas, sino vivienda colectiva, pudimos a través de esa práctica hipotética introducir nuevas tipologías, nuevas materialidades y dio como resultado, el proceso tuvo un resultado bastante interesante. Fue un caso también de estudio e investigación para mí, y atravesado en una línea del tiempo desde las políticas habitacionales, los programas y subprogramas, las acciones y las omisiones que hicieron que este caso está ahí recordándonos todos los días todo lo que está mal. Y el estudio de este y otros casos similares nos dan herramientas claves para identificar y tipificar las formas de abordaje en materia de construcción de viviendas y producción del hábitat, para no caminar por los mismos senderos que nos trajeron hasta acá. Y como cierre, y con algunos datos concretos y con algunas líneas propositivas y una pregunta de cierre, así como empecé con una pregunta, cierro con una pregunta. La pandemia y la inscripción al IFE y posteriormente el RENATEP transparentó que el 30% de la población económicamente activa pertenece al sector de la economía popular. Alrededor de 6 millones de personas son parte de este sector. Desmitificó el hecho de que, de esto que en los medios de comunicación trasciende como los planeros. Solo 2,5 millones de personas son beneficiarias de programas como Salario Social Complementario y otros, y el RENATEP visibilizó, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular visibilizó que solo el 25% del ingreso de esos hogares implica un salario social u otro beneficio. Entonces, como síntesis, digo que en el campo de la producción y gestión del hábitat, las organizaciones de la economía popular han desplegado algunas experiencias que demuestran que muchas veces las ideas correctas surgen de las prácticas correctas y que las pequeñas buenas prácticas
replicadas y potenciadas en articulación con el Estado, y cuando digo Estado, digo gobiernos y universidades, son una oportunidad en materia de transformación de los territorios. Y cierro con la pregunta de si se puede ensayar desde la experiencia constructiva de la economía popular procedimientos y sistemas que aporten a un nuevo pensar técnico, un nuevo pensar productivo en este contexto de pospandemia. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, Gaby, muchas gracias por tu presentación. A los que están participando del encuentro, les agradecemos a todos sus comentarios, sus saludos, su información sobre la pertenencia de cada uno de quienes están participando en este encuentro, y también les agradecemos que vayan sumando en el chat del canal sus preguntas. Así, una vez que finalizamos con la presentación de cada uno de los disertantes, vamos a ir recogiendo esas preguntas y pidiéndole a cada uno de nuestros invitados e invitadas que por favor nos den su opinión. Así que ahora le vamos a hacer la palabra a Martín Reibel, que es parte también del Instituto de Arquitectura y Urbanismo en el área de hábitat. Nos va a contar un poco también cuál es su pertenencia institucional en temas de hábitat y, bueno, te escuchamos. Bien, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a la comunidad de UNSAM, Instituto de Arquitectura, la Escuela de Política de Gobierno, Escuela de Humanidades, Instituto de Altos Estudios Sociales. Agradecerles por esta convocatoria a Territorios Interrogados, en la cual yo para esta presentación propongo una serie de preguntas y reflexiones en cuanto al tema del hábitat, ¿no? Primero, presentarme. Yo actualmente me encuentro a cargo de la vicepresidencia de AISA y siendo parte del comité ejecutivo de Procrear, habiendo antes integrado el mismo comité y integrado también en su momento la generación de lo que fue la recuperación de bienes del Estado, ABE, bienes del Estado. Pero más allá de eso, y en función de dónde venimos y hacia dónde vamos, la visión respecto a la gestión y la producción del hábitat. Estamos en un momento en el cual contamos con una enorme cantidad de diagnósticos en el territorio y donde necesitamos conocer el qué, el cómo y el cuándo de cada una de las acciones que se proponen hacer. Para lo cual, en función de las tres preguntas que me hicieron, en cuanto al escenario, a las oportunidades y a las propuestas, se me ocurre en primer lugar el escenario actual y las problemáticas emergentes, digamos, más allá de la situación de COVID, que es algo nuevo que se viene a sumar a nuestra situación social aquí en nuestro territorio, de la República Argentina, que no deja de tener las problemáticas de los territorios latinoamericanos, de una importante cantidad de personas viviendo en condiciones malas. Yo creo que hoy por hoy hay como tres ejes importantes que creo que hay que mirar y tener claro a nivel territorio. Me parece importante plantear lo siguiente. En definitiva, tenemos un territorio que es mayoritariamente urbanizado, insisto, algo que ocurre a nivel latinoamericano, es el continente más urbanizado de todos, pero con la problemática de un crecimiento de una mancha urbana, en nuestro ejemplo, donde nos hallamos en este momento, en el área metropolitana de Buenos Aires y las tantas áreas metropolitanas que cuentan nuestro país, pero puntualmente en nuestra área metropolitana, un crecimiento de algo más de un 1% anual. Eso muchas veces hace prácticamente imposible cualquier planificación si es que no detenemos esa situación. Me parece como primer tema en cuanto al escenario actual del territorio. En paralelo, en ese mismo territorio, coexiste un déficit habitacional creciente, cada día más, y es cuantitativo, o sea, tanto en calidad y en cantidad, al cual no se le termina de encontrar muchas veces una solución. Y en materia de lo que es redes de infraestructura, también hay una carencia importante de servicios. Por ejemplo, lo digo desde mi lugar,
hoy por hoy aquí en AISA, si no solamente les digo que a los 15 millones de habitantes que cuenta la área metropolitana, contamos con un plan quinquenal que va a ser de acá un quinquenio, digamos, el cual se va a poder llegar, y no a todo el radio del área de la mancha urbana. Si esto sigue creciendo, no me quiero imaginar. Entonces, tenemos como 3 temas que tienen que ver con el territorio en cuanto a la ocupación del mismo, el creciente déficit habitacional y la infraestructura. Que esos 3, si siguen en la situación en la que estamos, seguramente vamos a seguir generando más que soluciones, vamos a seguir generando pobreza. Ese es un problema grave, el cual creo que hay que ponerle especial atención y hay que hacer un trabajo multidimensional y multiministerial y a su vez hacia los gobiernos locales y subnacionales. Eso desde el punto de vista territorial. Desde el punto de vista de la institución, que creo que también es un tema donde hay un escenario actual y donde hay problemas emergentes, tiene que ver con la asignación de responsabilidades en quién hace, cómo y cuándo, ¿no? Tanto los nacionales, provinciales y subnacionales. Entonces yo me hice una serie de preguntas, aquí las tengo. En primer lugar, ¿quién se ocupa de ordenar el territorio, ¿no? La delimitación del territorio, para que esto no siga sucediendo. En segundo término, ¿quién se ocupa de sanear el territorio? Digo, lo que hablábamos bien, Gabriela, recién. ¿Quién se ocupa de recuperar barrios, de la situación a veces de infravivienda, en la cual cuentan muchos de nuestros barrios, los 4.400 barrios populares, que tanto se ha trabajado tan fuertemente las organizaciones sociales para poder lograr la mejora de esos grupos humanos? ¿Quién se ocupa de construir el nuevo territorio? ¿No? Porque los mismos que se ocupan de sanear seguramente no van a ser los mismos que se ocupan de construir el nuevo territorio. ¿Quién se ocupa de operar y mantener la infraestructura del territorio? ¿No? Que tiene que ver más que nada con la sostenibilidad del desarrollo urbano, digamos, dentro de esas manchas urbanas de las cuales componen las áreas metropolitanas de nuestra República Argentina. Entonces, son como un poco la problemática, ¿no? El escenario actual en el cual nos encontramos territorialmente. Es como que socialmente nos está sucediendo tenemos ciertos sucesos que nos van acaeciendo, más la situación de COVID, pero que se trasladan a la situación territorial. Eso en primer orden. Saliendo de los problemas y empezando a pensar en las oportunidades. ¿Quiénes son los que construyen el territorio? Me pregunto yo entonces, digo, para poder ordenar este territorio, desde el punto de vista de la producción e institucional, ¿quiénes son los que construyen el territorio? Entonces, hacemos el ejercicio de ¿qué construye el Estado? ¿Cómo es la construcción de lo público? Hoy por hoy, sabemos muy bien que el organismo nacional tiene áreas de hábitat y en este caso de obra pública, que genera transferencias a los gobiernos subnacionales. Hay un sistema de crédito habilitado, el sistema Procrear y demás, el cual toca ser parte. No es el hecho hoy de la conversación, pero es una de las formas del hábitat, de llegar, en este caso, a la gente. Y las construcciones de las infraestructuras, que sobre todo yo creo que es donde el Estado más energía tiene que poner en estos momentos. ¿Por qué? Porque tenemos el sector privado y tenemos al tercer sector, que también tiene su parte. Digo, tenemos un sector privado que construye enormemente más cantidad que lo que puede construir un Estado, y que de repente, que históricamente lo hizo, y que la verdad que está ocioso y que podría construir muchas de esas viviendas que muchos están esperando. Digamos, la cadena de la producción de la vivienda en Argentina es lo suficientemente grande no solo para que los estados se ocupen de ser quienes produzcan la vivienda y el hábitat, sino que hay empresas de todo tipo y tamaño que se pueden dedicar a la construcción y a generar producción de viviendas nuevas. Dicho está de paso, bueno, el ejemplo de lo que se pudo hacer entre 2012 y 2015, de construir más de 3 millones de metros cuadrados en 60 barrios en todo el país, lo cual genera los beneficios directos e indirectos en cuanto a la construcción registrada, como los que están inscritos en cámaras de construcción y demás, y lo beneficioso en cuanto al movimiento económico. Por otro lado, la construcción que yo les comentaba recién, desde un tercer sector, las mutuales, asociaciones civiles, digo,
poco lo que comentaba recién Gabriela. ¿Quién se ocupa de sanear el territorio? Bueno, tenemos un ejemplo enorme el que planteó recién Gabriela, y yo espero que las políticas públicas estén apuntadas a partir de ahora a maximizar ese valor agregado que tenemos sobre el territorio en cuanto a las organizaciones sociales. Las propuestas. Yo creo que hay que intensificar modelos de gestión, sí, solo sí, con el eje de la producción y del trabajo. Yo creo que es la única manera que hoy por hoy puedo pensar en salir, poniendo toda esta cadena de la producción. Y me pregunto, ¿no? Digo, dentro de las ideas, más allá de la construcción propiamente dicha como industria, ¿estamos haciendo un uso racional del territorio? Es la primera pregunta que me hago, que tiene que ver con lo primero que dijimos, esto de que la mancha urbana crece, de que tenemos problemas de infraestructura, que es creciente el déficit habitacional. Entonces digo, tenemos una visión que está compartida en dos títulos, los normativos y los operativos. Yo creo que a nivel normativo hay mucho para hacer. Muchas veces a nivel normativo tiene que ver con un enorme trabajo institucional de los gobiernos locales, no solamente de los poderes ejecutivos, sino de los poderes legislativos. Yo lo pude ver y lo pudimos practicar cuando realizamos lo que fueron los 60 barrios de desarrollos urbanísticos del programa Procrear a lo largo del ancho de la Argentina, el trabajo con los consejos deliberantes en, insisto, trabajar, para la redundancia, la normativa local para poder adaptarla a los nuevos proyectos. Entonces, digo, ¿qué estamos haciendo con los bienes del Estado? ¿Lo estamos volviendo a reutilizar? ¿Han quedado a un costado después de lo vapuleado que fueron el gobierno anterior en cuanto a que se los utilizó más que nada para generar recursos económicos? Entonces, estamos recuperando vacíos urbanos, hemos vuelto a recuperar vacíos urbanos del orden nacional, del orden municipal, del orden provincial. ¿Estamos aprovechando esas tierras subutilizadas? Son las primeras preguntas. En segundo término, la reconversión del tejido de las ciudades, el cambio de normativas. ¿Estamos trabajando en cambio de normativas para no tener que irnos hacia los costados y trabajar en una pequeña densificación? Si uno piensa, la Ciudad de Buenos Aires tiene una densidad de no más de 150 habitantes por hectárea, Ciudad de Buenos Aires. Entonces, si pensamos que el territorio argentino puede ser feliz con 50, 60 u 80 personas por hectárea, creo que no estamos equivocados. Y muchas veces se trata de reconvertir el tejido que tenemos y no seguir creciendo, porque si no, a quienes hoy, por ejemplo, me toca en carne propia estar mirando cómo vemos la infraestructura de acá a años vista, nos cuesta muchísimo poder alcanzar ese desarrollo y esa sostenibilidad que les comentaba recién. Luego, un tercer tema que me parece que hace eco un poco lo que ha sucedido tal vez en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires se trabajó el nuevo Código Urbanístico como que se rentó el suelo, digo, ¿no? El espacio aéreo. Digo, no se trata de eso, digo, tal vez haya que dejar un poco la visión del suelo como suelo y empezar a pensar ese espacio aéreo, empezar a pensar en qué sentido, que puede ser, como lo fue en su momento el Procrear, con la tierra libre, que era subsidiada para lograr la vivienda de clase media para la familia argentina, lo mismo puede hacerse de los municipios pensando en que se puede densificar las áreas que todavía cuentan con una importante cantidad de infraestructura y transferirle ese peso, digamos, ese costo de la tierra a un subsidio directo a la compra de la vivienda, digamos. Insisto, podemos hacer un mejor uso racional de nuestro territorio. En tercer término, para terminar, los operativos, que tienen que ver con el plan de obras e inversiones de la República Argentina. Tranquilamente podemos denominarlo plan quinquenal, un plan de obras de infraestructura urbana sobre todo, en este caso. Y un fomento al sector privado para la producción de viviendas accesibles para sectores medios y medios bajos. En último término, medios de trabajo, civiles, de hábitat y de autoconstrucción de la vivienda en todas sus formas. Entonces yo dejo abierto un poco todas estas preguntas y todas estas cuestiones que seguramente puedan generar
consultas por parte de los participantes y empezar. Es un poco mi parecer. Bueno, Martín, muchas gracias por tu participación y por el aporte de todas estas preguntas, como para que luego de terminada la participación que nos queda de Carolina y también de Francisco Durañona, poder un poco intercambiar con ustedes en relación a esto que propones. Vamos a darle ahora la palabra a Carolina Maya, para que nos cuente un poco también su pertenencia institucional, un poco la invitación relacionada con su participación en este Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno, y contarnos un poco tu gestión y la relación de tu trabajo en el hábitat. Bienvenida, muchas gracias por participar. Bueno, gracias Gabriela, un honor compartir acá el panel virtual con la compañera y los compañeros. Gracias a UNSAM por esta oportunidad de contar un poquito la experiencia. Y bueno, digo, cuando Gabriela me planteó territorios interrogados, me parece que en la nueva invitación, digo, soy una militante del hábitat, digo, desde 2003, 2004, vivo en Moreno y trabajo en el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional de la Municipalidad de Moreno. Es un organismo descentralizado, histórico, con mucho prestigio en cuanto a gestión del suelo y de la tierra. Ya vamos a cumplir 20 años, así que para mí también, digo, es un privilegio estar ahora administrando el instituto en esta oportunidad, bueno, nada, que me ha dado la intendenta y demás para sumarme a su gestión. Venía de trabajar 12, 13 años en el IDUAR. Después, bueno, se perdieron las elecciones y estuve 4 años trabajando en Matanza, también en la parte de hábitat. Y bueno, y ahora estoy de nuevo acá. En la propuesta y en los 3 ejes, lo que iba surgiendo, y ahora si puedo les voy a compartir un poco bueno, a ver, ustedes me dicen si se ve. Digo, esto de hacerme preguntas y de... Ahí se mueve. Soy malísima con esto. No lo voy pasando. Bueno, digo, para presentarles, ¿está saliendo bien? Vamos a darle un poquito de tiempo para que cambie. Tal vez es un tema de que necesita cargar por la velocidad, ¿viste? Pero no está apareciendo en la pantalla. Abajo donde dice compartir pantalla, ahí puedes hacer tu presentación. A ver, espera. A ver si va. Ahí va, perfecto. Perdón, ahí va. Genial. Sí, ahí lo estamos viendo. ¿Está haciendo? Bueno, digo... Sí. Bueno, digo, esto es Moreno, inserto en el famoso AMBA que tanto suena ahora por todos lados en nuestro marco de pandemia. Estamos en una situación geográfica privilegiada en el segundo cordón. Somos un poco ciudad y un poco también tenemos de periurbano. 6 localidades y vamos hacia los 600.000 habitantes prontamente. Eso es, nosotros tenemos ahí, con lo que decía Martín recién, tenemos casi la misma superficie que Cava, que la ciudad de Buenos Aires. Ojalá tuviéramos el mismo presupuesto. Bueno, estas son imágenes de Moreno y en empezar a hacernos cuestionamientos que tengan que ver con las propuestas del escenario, de las oportunidades, siempre aparecen me aparecen y me surgen en cada momento en la gestión y en la trinchera de hacer ciudad y de tratar de hacer hábitat desde el lugar del Estado local y de los municipios. Me aparecen como estos binomios, estas como extremos que al final siempre
terminamos construyendo intermedios. Entonces, parte de las preguntas que yo empezaba a hacerme, que tienen quizás más que ver con construir un diagnóstico, es, bueno, ¿es la ciudad formal o es la ciudad real? Y ahí comparto con mi compañera Gabriela que no me gusta llamarlo informal, porque la verdad es que la ciudad existe, la ciudad real, que tiene que ver con, bueno, nada, con nuestros barrios populares, con lo que quizás en la formalidad no está catastrado, pero sí está habitado y consume y necesita infraestructura y servicios y equipamientos. Luego lo público y lo privado, también este debate de la tierra pública, la tierra privada, de nuevo lo que decía recién Martín, ¿qué pasa con esos intermedios? Que para mí lo que se viene, sobre todo en la gestión del suelo de los estados locales, tiene que ver con la asociación público-privada, con esta gestión asociada. En Moreno la tierra pública ya es bastante escasa, digo, quedan grandes macizos como puede ser la base aérea o el Parque Los Robles, pero a la hora de producir ciudad, la verdad es que es más la tierra vacante que hoy tenemos en disposición para nuestro desarrollo como ciudad y como pueblo, tiene que ver más con la titularidad privada. Entonces ahí es donde el Estado, lejos de ir por detrás regulando lo que el privado hace, me parece que lo que debería venirse y en lo que intentamos empezar a trabajar es en asociarnos con el privado, con lo privado y trabajar de manera junta desarrollando el territorio para que no sea solo el privado el que obtiene beneficios, sino también el Estado y que por supuesto los necesita, tanto en el desarrollo inmobiliario como en el desarrollo industrial, como también en el desarrollo rural y productivo. Y después aparece también esta dicotomía que tiene que ver con los vacíos y los llenos, y que va a ser de lo que voy a hablar seguidamente, que tiene que ver con algunas de las propuestas o de los hechos de la cuestión más fáctica de la gestión. Cuando hablamos de vacíos, el gran fantasma para los que transcurrimos estos días tiene que ver con las tierras vacantes, las tierras ociosas y las tomas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de los llenos, una cuestión que para mí es compleja es entender esos llenos en todas sus dimensiones, que tienen que ver con esto, con los llenos que son formales, con la falta de densificación que hay y por consiguiente, bueno, todo lo que tiene que ver con el prorrateo de las infraestructuras, con la captación en esos llenos del valor contributivo que tiene eso en cuanto al desarrollo también económico de nuestro distrito. Y entonces, en esa dicotomía entre lo lleno y lo vacío, me parece que hay ahí una clave que seguramente después, que después seguramente Paco lo desarrolle mucho mejor, pero digo, aparece esto del Estado local como promotor del desarrollo, como una desarrolladora pública urbana, digo, los estados municipales tienen la potestad sobre los usos del suelo, que es esto que hablaba recién Martín y que tiene que ver con las zonificaciones, con las normas que rigen los usos del suelo, y en el fondo ahí hay algo de un pacto social, de qué ciudad queremos para nuestro distrito, qué visión de ciudad tenemos a 20 años, qué podemos pensar de cómo desarrollar nuestros territorios, y ahí entonces empiezan las oportunidades. Ese es como la hoja en blanco para desarrollar las oportunidades también. Hacia eso estamos tratando de ir, de la mano siempre de la decisión política, no hay otra forma, más allá que tengamos la masa crítica técnica con el expertise necesario. De hecho, me gusta contar nuestra experiencia en las universidades porque me parece que hay un semillero enorme y una potencia enorme. Nosotros necesitamos un montón de trabajo, como decía hace un rato Gabriela, de trabajadores del hábitat en todos sus aspectos, también en una cuestión interdisciplinaria que me parece que es fundamental.
el hábitat no es de los arquitectos, el hábitat tiene que ver con, aunque yo sea arquitecta, tiene que ver con, bueno, nada, con las organizaciones sociales, con la comunidad organizada, con los abogados, hay un montón de otros actores que intervienen y que tienen saberes. Esos multisaberes son los que componen y dan riqueza a la solución luego de los problemas. Este es un plano más o menos de los llenos y de los vacíos, para que tengan ustedes un poco de mirada de Moreno. Y ahora, no sé cómo estoy de tiempo, Gaby, pero 2 cuestiones quisiera contarles muy rápidamente. Esta tiene que ver con el tema de los llenos, en este caso, y de esos llenos reales que no están formalizados y que son nuestros barrios populares. Estos 4.000 y pico, 4.400, no me acuerdo ahora el número. En Moreno nosotros tenemos 93 barrios populares según el registro, según el RENAVAP, y lo que hicimos veníamos trabajando desde el año 2014-15 y se formalizó en el 2016, fue esta ordenanza de cartografía urbana social, que lo que hace es trabajar sobre los 93 barrios populares que tenemos, 22.000 familias. Ustedes piensen que esas 22.000 familias necesitan 244 millones de dólares de inversión para urbanizarse. Según los proyectos y lo que está pronosticado ahí y escrito y estudiado y diagnosticado ahora con la SISU, con la Secretaría de Integración Sociourbana. Lo que hicimos en Moreno, antes de la creación de esta ley también de integración sociourbana, digo, esto es para que ustedes vean en 2006 cómo fue creciendo la marcha urbana esto es la localidad de Cuartel Quinto. Bueno, ahí están, después si quieren les dejo el PowerPoint para que vean, pero para que vean cómo crece la mancha, ¿sí? Todas estas parcelas que están acá, el 91% de este territorio, que son 18 barrios que generan este superbarrio que tenemos acá en la localidad de Cuartel Quinto, donde viven aproximadamente 9.000 familias, el 91% de estas parcelas son parcelas rurales de dominio privado. Ahí están nuestros barrios. Imagínense el trabajo enorme que hay que hacer. Y lo que se hizo con esta ordenanza de la cartografía social es trabajar con la comunidad organizada, porque no hay otra manera de meterse en el barrio que no sea trabajando con los compañeros y con las compañeras que lo habitan. Y lo que hicimos ahí, para contarlo rápidamente, fue construir con ellos, con referentes de manzana y demás, esta cuestión de medirse, de mensurarse, de generar su propia cartografía de su propio barrio, y con eso, desde el Estado, gestionar esto que tiene que ver con el derecho al domicilio. Que aunque parezca un tema menor, para mí no lo es, porque, digo, si no nuestros vecinos no entran no los reciben en la salita de atención primaria porque no tienen dirección, no tienen domicilio, no tienen número de calle. Bueno, construir esto con las familias, generar un fondo afectado, además, donde en los primeros años, hasta que se realice definitivamente la regularización dominial, con el catastro social ya conformado, las familias puedan tener un fondo afectado a modo de contribución o de tasa, pero que queda para el uso del barrio como si fuera un presupuesto participativo. Estamos empezando a avanzar sobre esa segunda parte de la ordenanza, que después también se las podemos compartir. Y sobre eso, bueno, la comunidad misma decide si hace los cruces de calle, si compra los juegos para alguna plaza, si la ayudan a mejorar un par de viviendas a algunos vecinos que por ahí tienen menos posibilidades. Digo, la verdad que la ordenanza es bastante interesante. En esto, que después me voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con estos territorios que a veces en las formalidades del Estado hasta parecieran invisibles. Y con la pandemia nos pasó con los detectar. Digo, si no tuviéramos la cartografía social, no sabríamos por dónde caminar, porque estas calles que vemos acá no están abiertas al público en la formalidad ni tampoco tienen nombre, ¿sí? Y después,
Otra herramienta de gestión también, que también es una ordenanza, no tengo el número porque es muy nuevita, tiene un par de semanas, tiene que ver con la parte de los vacíos de los que les hablaba. Los llenos tenían que ver con esto de la cartografía social y los vacíos con cómo se activa la tierra ociosa. Hoy el mayor riesgo que tiene Moreno respecto del área de tomas está cercano a estos barrios que le mostraba recién y tiene que ver con lo poco que nos queda en zonificación como área rural. Entonces, lo que trabajamos en forma conjunta con el otro Instituto Descentralizado de Desarrollo Económico Local fue pensar alguna herramienta que nos diera la posibilidad de poner activo el suelo rural, de generar alimentos de cercanía, en el marco de esto que venimos trabajando en la soberanía alimentaria, de poner agricultura familiar a trabajar la tierra, de convocar a los titulares de dominio de estas grandes parcelas rurales, que además tributan muy poco, 44 hectáreas en Moreno pagan una tasa de 500 pesos mensuales, la verdad es que es un espanto y es sobre lo que estamos trabajando para nuestra próxima ordenanza. Por eso también lo que decía Martín de la participación del poder legislativo, ¿no? En los estados locales me parece fundamental. Salió esta ordenanza que tiene que ver con la creación del Parque Agrario Agroecológico y lo que hace es generar como este círculo virtuoso donde el titular de dominio junto con los organismos descentralizados activa su tierra. En un consorcio agrario se vinculan el Estado, los productores rurales y los titulares de la tierra y con eso se genera producción intensiva por un lado, alimento de cercanía, se custodia la tierra con una actividad, en 44 hectáreas se arman unidades productivas de 2 hectáreas y sobre eso se preserva el uso también y se respeta la zonificación, que también es un tema, porque si no lo que nos pasa es que estamos vulnerables ante las tomas permanentes y luego cuando acontezca la toma y se judicialice, tenemos, el fantasma del territorio con extensión. Entonces ahí es donde estamos tratando como de mitigar un poco eso. Ahí te pedimos cambiar un poquito tu presentación. No, ya terminó, ya me pasé. Ahí apareció lo del COVID, quería mostrarles el mapa de calor, ahí está. Eso es el mapa de calor de COVID hoy. Como verán, las zonas vacantes son las que no están ahí. Y para redondear, no voy para atrás, estas preguntas, de cuáles son las nuevas preguntas que nos hacemos estos que gestionan y toman decisiones, un poco ya se las hizo Martín en la ponencia anterior. ¿Qué pasa con esto que nos atraviese, que es nuevo, que tiene que ver con el feminismo, con toda la cuestión del ambiente, con cómo va mutando el mundo del trabajo, la tecnología, cómo nos atraviesa toda esta cuestión por un lado a lo que nos expuso la pandemia y por otro lado a ver, cuáles son nuestras capacidades, nuestras potencialidades y nuestros recursos en el territorio. Y se me va la pregunta. Y esto que creo que hasta nos lo veníamos haciendo en algunos equipos de campaña antes de largar en la gestión, los que estamos en gestión, y es que era si se podía responder a la demanda de hábitat con los mismos paradigmas con los que venimos trabajando. Es un poco lo que presentaba Gabriela al principio de su disertación, lo que se pregunta Martín y lo que me pregunto yo, me parece que algunas herramientas con las que veníamos trabajando en estos últimos 20 años hay que rediseñarlas y la pandemia lo puso más en evidencia todavía. Agradezco el espacio y los saludo a todos y a todas. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación, por tus preguntas también. Yo creo que está bueno
si bien vamos tomando nota, después poder reflexionar un poco en relación, y porque además surgen muchos temas interrelacionados en cada una de las presentaciones y respuestas, ¿no?, que va dando cada una. Le voy a hacer la palabra ahora a Francisco Durañona, senador por la provincia de Buenos Aires y titular del Movimiento Arraigo. Nos gustaría también, Francisco, que además de tu presentación nos cuentes un poco lo que tiene que ver con tu gestión actual en relación al hábitat, y gracias por participar y por tu tiempo en este encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy contento siempre de tener la posibilidad de articular y participar de encuentros, mesas de trabajo, pensamiento con la Universidad Nacional de San Martín y con el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la universidad, principalmente con Martín Reibel, que es un gran amigo y compañero, de quien he aprendido muchísimo estos últimos largos años, más que nada desde su participación al frente de Procrear, no sé si institucionalmente al frente, pero a nuestro modo de ver fue un alma mater del programa más ambicioso que tuvimos en toda América Latina en cuanto a cantidad de viviendas construidas e inversión pública destinada al acceso a la tierra y a la vivienda. Así que muchas gracias por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones y nuestra experiencia y mirada en lo que tiene que ver con el hábitat. Y gracias también a las compañeras por la moderación y por las exposiciones que fueron muy interesantes. Más que nada destacar lo de Moreno, que creo que es uno de los municipios que han sido pioneros hace muchísimos años en materia de hábitat y de trabajo organizado en base al aprovechamiento del suelo y principalmente el aprovechamiento para el acceso a la tierra y la vivienda de las familias. Hay mucho ahí para aprender y muy lindas experiencias, muy ricas. Así que felicitaciones a la compañera y a través de ella a todo el trabajo que durante tanto tiempo se hizo ahí en Moreno. Yo no hice la tarea de generar los interrogantes o las preguntas, me pareció muy piola como ejes direccionadores de las presentaciones, pero sí me parece importante compartir lo que nosotros hemos dado en llamar arraigo, que en primer lugar fue el modelo que utilizamos para 8 años de gestión al frente del municipio de San Antonio de Areco, y también a partir de allí la conformación de una organización, un movimiento, que es el Movimiento Arraigo, justamente, que en definitiva lo que planteamos, lo que proponemos, lo que pensamos es que Argentina necesita definitivamente, para resolver sus problemas estructurales que vienen de muy vieja data, desde nuestros orígenes prácticamente, y que esta pandemia nos ha mostrado de manera muy, muy fuerte y muy descarnada. Argentina necesita promover un modelo de federalismo del siglo XXI, o dicho de una manera quizás más actual, más asequible o más abrazable por las distintas comunidades que componen nuestro país, promover arraigo. ¿Por qué digo que promover arraigo es un término que capta mayormente la atención? Porque efectivamente la desfederalización de la Argentina o la hiper-ultra concentración de la población en una pequeña superficie urbana o en pequeñas superficies urbanas
la concentración de la tierra en manos de pocos, la concentración del transporte, de los medios de comunicación, la concentración en núcleos urbanos de garantía de acceso a derechos, como contrapartida de lo que sucede en zonas rurales o zonas más allá de esos núcleos urbanos, donde el acceso a los derechos, si depende del Estado, no focaliza porque ahí no hay mercado electoral, y si depende del mercado, tampoco invierte porque no hay mercado de rentabilidad. Entonces, hemos organizado un país, o hemos desorganizado un país a partir de una inmensa concentración que nos ha hecho mucho daño y que desde Movimiento Arraigo, esto compartido con muchísimos compañeros y compañeras, ha sido el factor fundamental de nuestras frustraciones. Por eso estamos convencidos que a partir de esta situación de pandemia, que hasta hace muy poco teníamos el 93% de la cantidad de contagios en el AMBA, entre la ciudad de Buenos Aires y los primeros cordones del conurbano, y solo un 7% entre el interior de la provincia de Buenos Aires y las provincias argentinas. Escandaloso. Y cuando ahora se analiza el porqué de la irradiación del contagio o el aumento de los contagios hacia el interior y el amesetamiento en esas zonas superpobladas, bueno, tiene que ver con la dependencia que tiene el interior, y permítanme usar esta palabra para que se entienda, la dependencia del interior con esos núcleos urbanos, principalmente el núcleo urbano AMBA, donde hasta los almacenes de los barrios, de las comunidades del interior, necesitan de un transportista o de un proveedor que trae alimentos que quizás se producen en el mismo territorio del almacenero, pero que viajan al mercado central del productor, viajan al mercado central y en el mercado central vuelven quizás al mismo territorio donde se produjeron para que aparezcan en la góndola, obviamente sumado todo el precio de la logística y del transporte, que en el caso de la leche es un promedio de 1.000 kilómetros por litro, y en el caso de la verdura aproximadamente 400 kilómetros por kilo. Es una cuenta muy, muy redonda aproximada de un costo que se le suma a alimentos que, por también la ultraconcentración de la tierra en manos de pocos, esos pocos, en la inmensa mayoría de los casos, son fondos de inversión internacional o grandes grupos económicos internacionales que utilizan la tierra argentina como negocio financiero, utilizan los agronegocios como negocio financiero o la agroexportación como negocio financiero, no tienen obviamente ninguna intención de cuidar la tierra, de rotar la producción, de generar modelos de chacras mixtas, sino que al contrario, monocultivo, de alimentos que ni siquiera son para el consumo humano, alimentos que son para el consumo animal, de animales que viven en otros países, con una aplicación extraordinaria y exorbitante de agroquímicos que perjudican el medio ambiente, las comunidades del interior, las zonas rurales, la vida en el interior, que a veces nos gusta decir que la calidad de vida es mejor porque estamos en una zona rural o cerca de la naturaleza, y sin embargo, muchas veces la contaminación de cursos de agua, la falta de infraestructura y la utilización a mansalva de agroquímicos nos muestra que finalmente hay una inclinación a captar mayor enfermedades en esos núcleos rurales que en las grandes ciudades o grandes conurbanos. Entonces, toda esta desorganización que hemos consolidado durante tanto tiempo requiere una mirada distinta, ¿no? que claramente vuelva a poner el foco sobre el territorio. No estamos inventando nada, es lo que nos propusimos hace siglos al momento en que decidimos crear una nación, y es lo que decidió también nuestra región de América del Sur, nuestra región americana, a la que tenemos que arraigarnos como cultura, como historia, como raíz, en todos los aspectos, volver a esas culturas originarias, culturas ancestrales también, para
el cuidado de nuestra tierra, de nuestro medio ambiente, de nuestra producción, por supuesto, cabalgando el siglo XXI, ¿no? Adaptar todo ese arraigo, toda esa raíz ancestral a los nuevos tiempos que demanda el siglo XXI. Y en ese aspecto, repensar completamente la organización de nuestro país. Rediscutir absolutamente toda la organización jurídico-político-territorial. ¿Por qué asustarnos cuando ponemos arriba de la mesa la posibilidad de discutir la organización territorial? ¿Por qué asustarnos ante la posibilidad de debatir sobre regionalización, división, aumentar la cantidad de municipios en determinado territorio, en determinada provincia, en determinada zona, reorganizar? No tenemos por qué quedarnos rehenes de una organización de hace decenas de años atrás que nos ha demostrado el tiempo que ha fracasado como modelo organizativo y que hoy la hora demanda una organización completamente distinta. Por eso me pareció muy inteligente lo que se hablaba recién de hábitat, ¿no? Claramente necesitamos academia, universidades que enseñen el modelo de acceso justo al hábitat en clave arraigo, como planteamos nosotros. Argentina, con la enorme diversidad cultural, turística, climática, productiva, en un territorio que es el octavo en tamaño en el mundo, en la inmensa mayoría de su extensión, perfectamente aprovechable, ya sea para producir alimentos, para agregarle valor, para desarrollo industrial o para producción de energía, con una base territorial inmensa. Tenemos 2.500 municipios. Ahora, esa base territorial inmensa la hemos condenado al fracaso, porque de 2.500 municipios, el 98% tienen menos de 100.000 habitantes y cada vez tienen menos, y solo el 2% tienen más de 100.000 habitantes y cada vez son más pocos dentro de ese 2 millones, dentro de ese 2% de municipios de los 2.500 que tenemos, que van acumulando mayor cantidad de población. Esa ecuación es realmente increíble en un país como el nuestro. Entonces, ir hacia una organización que garantice el desarrollo, el crecimiento y los recursos suficientes de manera automática para que los gobiernos locales, las regiones puedan desarrollarse. Entonces, someter un programa o un rumbo a nuestro Estado de cara al siglo XXI y como salida de la pandemia en clave arraigo, en clave federalismo del siglo XXI. Todos los programas de inversión pública que tengan que ver con transporte, con conectividad, con red ferroviaria, con acceso a la tierra y a la vivienda, con política de saneamiento, con producción de alimentos locales, con mercados concentradores, con ferias, con precios justos y alimentos saludables para el consumo humano, todo el desarrollo de pequeños y medianos productores a través de colonias, a través de emprendimientos productivos que generen soberanía alimentaria, no solamente soberanía nacional alimentaria, también soberanía local alimentaria. Poder producir en el territorio lo que demanda la propia comunidad, que muchas veces podríamos perfectamente hacerlo y no llegamos a cubrir ni un 5% de producción local que demanda la comunidad local. Para eso hay que hacer un cambio fundamental de matriz en el modo que tenemos los argentinos de mirarnos y de organizarnos a nosotros mismos. Y aprovechar muy fuertemente lo que ha generado esta situación de pandemia, donde se han multiplicado por 10 las consultas para erradicarse, generar esa migración inversa que muchas veces nos preguntamos cómo poder hacerla. Bueno, esta pandemia la está generando por necesidad o por fracaso. No queda otra que por impulso voluntario de determinadas familias, pero principalmente por decisión de políticas públicas del Estado, generar un modelo muy fuerte de migración inversa. Por supuesto, acompañado de esas políticas públicas que recién estaban comentando en grandes núcleos urbanos como puede ser Moreno, pero nunca se va a agotar esa problemática si no avanzamos fuertemente en este modelo de arraigo, con ferrocarriles, con autopistas, con caminos rurales, con modelos productivos saludables y sanos, con promoción de la agroecología, con modelos donde
podamos garantizar programas de jardines maternales hasta en las pequeñas localidades rurales, universidades en cada región adaptadas a las potencialidades productivas que tiene cada una de esas regiones. Y, por supuesto, con un fuerte componente de género, ¿no? Generar territorios y desarrollos comunitarios inclusivos en ese sentido, seguros para el buen tránsito de toda la comunidad, pero principalmente de las mujeres, que esté pensado ese desarrollo o ese arraigo con mirada de género también en lo que hace a el parto respetado y humanizado en los centros de salud de los pequeños territorios, políticas de lactancia con inversión en lactarios también en los pequeños territorios para garantizarle acompañamiento del Estado y acceso a los alimentos desde los primeros meses de nacidos los niños y las niñas con lactancia, que es la mejor alimentación que pueden tener, también pensando en clave arraigo, la infraestructura, gas, agua, cloacas, acceso a banda ancha en cada localidad sin importar su ubicación geográfica o cantidad de habitantes. Y bueno, creo que eso es lo que en definitiva va a responder a la gran pregunta que muchas veces nos formulamos los argentinos y las argentinas. ¿Qué es lo que nos pasa? Que permanentemente nos chocamos con la misma pared, que permanentemente vemos que un movimiento pendular de un extremo al otro, pero siempre en un sentimiento de fracaso constante y que no podemos generar una mirada más allá del corto plazo de lo que está sucediendo hoy porque nos requieren parches urgentes que tenemos que salir a tapar o a curar de manera inmediata. Pensar la Argentina en clave arraigo, con acceso justo al hábitat en zonas productivas, en el interior, con programas como Procrear, pero no orientados exclusivamente a la vivienda urbana, sino, como hemos presentado proyectos de ley en el Congreso Nacional o en la legislatura bonaerense, Procrear Rural o Arraigo, que son programas de acceso a la tierra y a la vivienda a partir de créditos garantizados por el Estado Nacional con programas como el Procrear, pero para vivir en territorios aptos para la producción, para las familias de la agricultura familiar, con promoción de agroecología, para cooperativas, para colonias, y que podamos de esa manera producir alimentos sanos a precios razonables en los territorios y a partir de ahí también ir generando este marco de logística regional, logística territorial o mercados regionales o territoriales. Esta última política que ayer anunció el presidente Alberto Fernández con el ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, es muy importante en clave arraigo y pensando los territorios en ese aspecto. Un plan nacional de medio ambiente donde se apunta a la erradicación de los basurales a cielo abierto, pero trabajando con los municipios y no con programas enlatados desde los centros del poder, porque también hay que desconcentrar el poder y desconcentrar la distribución de recursos. Los países más desarrollados del mundo no discuten más el rol de los gobiernos locales. Nosotros, siendo un país federal, todavía estamos discutiendo modelos de coparticipación o redistribución de recursos. Es muy fuerte el cambio de paradigma que nosotros tenemos que generar como para poder encarar verdaderamente y definitivamente un nuevo siglo en la Argentina que nos haga dejar atrás tiempos muy extensos de conflictos y de problemas estructurales que no hemos encontrado la respuesta para poder resolverlos y que están en los orígenes de nuestra región y de nuestro país, que es un modelo federal, un modelo de arraigo, un modelo de desarrollo de nuestras comunidades, donde los jóvenes, las familias, los pibes, las pibas, no tengan que salir más a buscar oportunidades en otros lugares porque el Estado les ha dado vuelta la espalda o los ha quitado de foco. Volver a trabajar claramente en el marco del cuidado del territorio, de nuestra casa común, y a partir de ese modelo de arraigo, pensar obviamente en una Argentina integrada local, regional y nacionalmente. Muchas gracias de nuevo por la invitación y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta o duda o comentario que pueda surgir de esta exposición. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu presentación y un poco cosiendo todos los temas, ¿no?, que íbamos mencionando.
surge un tema que no puede desvincularse, que es el hábitat con la productividad, que va de la mano, ¿no? Un poco en relación a lo que estaba mencionando cada uno, y en relación también a lo que tiene que ver con el medio ambiente y con el tema, obviamente, del acceso a la tierra y el tema de acceso justo al hábitat. Yo lo que voy a hacer es rescatar algunas de las preguntas que tenemos en el chat, que fueron aportando quienes nos acompañan desde el inicio de la presentación. Así que vamos a ver algunas cuestiones puntuales. Había una pregunta, bueno, justamente Marcia Linares pregunta dónde puede abordar el tema del programa Arraigo de Areco. Comenta que está haciendo un curso de desarrollo territorial y, bueno, tal vez podemos pedirle a Francisco que pueda sugerirle alguna información que pueda consultar puntualmente o ampliarle un poco el tema. Sí, respecto al hábitat productivo, concretamente, hay que reconocer que venimos retrasados a lo que a uno le gustaría en cuanto a la elaboración e implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a la vivienda y a la tierra para producir, para vivir y para producir. Un eje central, muy demandado y planteado por muchas organizaciones sociales, por muchas organizaciones campesinas, por muchos colectivos comprometidos y militantes, también dedicados a la producción de alimentos, como puede ser, y la menciono porque es con quien mayormente he articulado, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que una decisión realmente muy inteligente de este gobierno ha puesto a uno de sus referentes al frente del mercado central. Es decir, que hoy el mercado central tiene al frente a un referente de una organización que produce alimentos en los territorios y que militan y están comprometidos con la producción local, con promoción de la producción agroecológica, es decir, tratando de eliminar la mayor cantidad de aplicación de agroquímicos en ese tipo de alimentos para garantizar mayor salubridad y además, a partir del planteo de producción local de alimentos, garantizar también mejores precios. Bueno, esos referentes hoy están al frente del mercado central. Y desde el mercado central se fomenta esa política de desconcentrar una cosa más de tanta de la que tenemos hiperconcentrada, como es la comercialización de los alimentos en Argentina. Me acuerdo que el inicio de los focos de contagio en la provincia de Santa Fe estuvo dado porque un comerciante del norte, un verdulero del norte de la provincia de Santa Fe, viajó hasta el mercado central para proveerse de los alimentos necesarios para comercializarlos en su negocio en el norte de la provincia de Santa Fe, y así importó el virus a su región, a su territorio, que nada tenía que ver con lo que estaba sucediendo en la zona del mercado central. Entonces es fundamental, diría que tiene que estar entre los 5 ejes centrales prioritarios de la Argentina post-pandemia y a lo largo de todo este siglo, un modelo de acceso a la tierra para la producción local de alimentos. En esquemas, como dice el compañero Pedro Peretti, que nos acompaña en el movimiento Arraigo, chacras mixtas, esquemas de no muchas hectáreas, 50, 100, hasta 200, donde el productor genera una producción mixta, un pequeño espacio para el maíz, un pequeño espacio para el trigo, un pequeño espacio para la soja o para cualquier producción de cultivo que le permita generar los alimentos para el otro sector dedicado a la producción animal, porcina, bovina, caprina o avícola, y así se va generando un modelo de chacra mixta que puede ir rotando y que no se agota en un monocultivo de grandes extensiones, con grandes aplicaciones de agroquímicos que ni siquiera lo utilizamos para el consumo humano en la Argentina. Es falso que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. No repitamos más ese mito porque es mentira. Se producen alimentos para el consumo animal que ni siquiera están en la Argentina. Entonces,
urgente tenemos que ir, por la riqueza de nuestro suelo, a un programa de políticas públicas que garanticen producción local. Y no solamente acceso a la tierra, y con esto redondeo, acceso a la tierra para producir localmente, sino mercados regionales concentradores, ferias y mercados locales, soberanía alimentaria local, y por eso insisto, los proyectos de ley de Procrear Rural que presentamos en el Congreso Nacional y acá en la legislatura bonaerense apuntan en este sentido. Muchas gracias. En relación a esto que comentabas del caso de transmisión, ¿no? En relación a la movilidad o a la interjurisdiccionalidad, pensaba también que este impacto, no solo en lo económico que genera, ¿no? El costo de esa movilidad, del transporte, ¿no? La logística para los alimentos, también lo pensaba en relación a lo que mencionaba Carolina en cuanto al mapa de calor que mostraba en cuanto al territorio de Moreno y esa mayor densificación, cómo impacta también esa densidad que durante tanto tiempo urbanistas, arquitectos y todos los que trabajamos en este tema fuimos como pregonando como necesario y entonces abonando también el tema de la centralidad, ¿no? Esto es una cuestión más para repensar. Me parece que hay un tema ligado a la movilidad y un poco también a lo que mostraba Gabriela en cuanto a reconocer la planificación de la importancia de las economías populares y cómo en otro esquema de movilidad van tomando el territorio y van generando esa economía, cómo también pensar el uso del suelo de otra manera en cuanto a la planificación o el urbanismo. Ahí Claudio Ferrari nos hace una pregunta en cuanto a qué pasa con el urbanismo, pero cómo repensarlo, ese uso del suelo en relación al uso real, ¿no? Un poco esta pregunta que traía Carolina de lo formal y lo real, que era un poco parte de la disertación de ambas, ¿no? Me parece que ahí hay un tema para reflexionar y para coser un poco en estas distintas escalas que ustedes fueron presentando en cada una de sus participaciones. Me gustaría por ahí que ustedes puedan aportar alguna reflexión en relación a este tema. ¿Es Carolina o a Gabriela o a Martín? Sí, estoy acá. Sí. Acá estoy. Bueno, un poco... la segunda oportunidad que tuve de escuchar a Paco y compro su plan arraigo entero. Me preocupa un poco la cuestión del corto plazo. Compro el largo plazo como política, como planificación, y creo que en ese sentido la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es un cambio de paradigma. Pero me preocupa el corto plazo, un poco porque es el sector en el que yo me muevo y cómo resolvemos el mientras tanto para hasta llegar a desplegar esto nuevo, en relación también a las transformaciones institucionales que también planteaba Paco, y ahí un poco también en el orden de lo que presentó Carolina, ¿qué tanto los gobiernos locales tardan en consolidar instituciones tan sólidas o paradigmáticas como el IDUAR o el IDEL? ¿Y cuánto nos falta en los gobiernos locales también poder, cuánto tiempo lleva lograr esa capacitación profesional para llevar adelante también estas nuevas políticas o para fortalecer los gobiernos locales? Un poco estas preguntas me fueron sobrevolando mientras escuchaba a mis compañeras y mis compañeros. La verdad es que, bueno, yo también compro como Gabriela, lo compré en Entre Ríos cuando lo escuchamos a Paco disertar allá en Maciá. La verdad es que el tema de tener como otros modelos de gestión para el hacer hábitat desde los municipios, y esta es una experiencia que Moreno viene transitando hace muchos años, es bastante vanguardista y a la vez también lleva como
como este trabajo de salir de los estereotipos de la gestión, digo, nos ha costado, recién en esta gestión con Mariel pudimos dar el salto de que la Secretaría de Planeamiento, apuntando a la pregunta del compañero, estuviera dentro del Instituto de Desarrollo Urbano, porque siempre el planeamiento había quedado como una secretaría aparte, tomando los desarrollos urbanos, los barrios cerrados. El hábitat, bueno, que vaya al instituto, la vivienda social y demás. Me parece que meter todo dentro de la misma bolsa y gestionar como una desarrolladora pública implica meterte a captar las plusvalías y a captar la participación en los desarrollos inmobiliarios como lo marca la Ley de Acceso al Hábitat, y con esos fondos o con esa sinergia generar integración sociourbana en nuestros barrios populares. Digo, la mirada siempre tiene que ser integral y por eso yo celebro la creación del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y es un poco lo que reflexionaba Martín, de bueno, cómo nosotros también desde el Estado vamos cambiando nuestras matrices de gestión, buscando, me parece que puede haber algunas otras experiencias superadoras a las de un instituto descentralizado de hábitat, pero me parece que tiene que ir por ese lado, por tener un ámbito interdisciplinario de gestión propia, de utilización y gestión de los recursos también de una manera más fácil, porque los problemas del hábitat, y más en esta época, son inmediatos. Digo, no podemos estar esperando que el recurso, que el decreto me pase por la Secretaría de Economía, llegue, lo aplico. Me parece que cuando se rompió la bomba en un barrio y no hay agua, y 300 familias no tienen agua, entonces empezar a tener esa visión más integrada y más pragmática es lo que me parece que nos va conduciendo hacia un lugar posible. Después, la construcción sí es de muchos años y de una confluencia de muchos saberes, y a la vez también de la utilización de diversas herramientas. Yo siempre pregono y digo que en realidad ya está toda la normativa. Tenemos un plexo normativo así enorme, solamente hay que con inteligencia poder mezclar todas las partes. Y si les muestro la planilla de estrategia de regularización que tienen los 93 barrios populares, nos hacemos la panzada, porque tengo desde la compra de tierra con el titular activo, que compro la tierra y regularizo ya 500 familias, la prescripción, la expropiación municipal, el fideicomiso. Digo, hay un montón de figuras por las cuales el Estado solamente tiene que aplicar las leyes vigentes, no hay que inventar mucho más. Entonces, me parece que ese es el privilegio para mí de trabajar en este lugar y de haber aprendido tantas cosas de tantos otros, y de las trabajadoras sociales, de los compañeros del territorio, de la misma organización en cada barrio. Los invito a todos y a todas a las puertas del IDUAR y todo lo que necesite. Gabriela, lo pongo en voz, pero en voz a toda la comunidad que ustedes convocaron. Y para compartir nuestras experiencias con los que quieran y para aprender de otros. De Arraigo hay mucho que aprender. De los compañeros que están hoy disfrutando también. Martín, hay una pregunta en relación al tema del uso racional del territorio. Pregunta Carlos Pacheco, que es uno de nuestros primeros egresados del Instituto de Arquitectura. La verdad que para nosotros es una gran emoción y una gran alegría tener este año los primeros 3 egresados que fueron durante el mes de agosto, y está participando de esta charla, y pregunta en relación a qué políticas de descentralización se piensan o se están implementando a nivel nacional, y si existen grupos de trabajo centrados en esta temática. Mirá, te voy a contestar a medias. Primero, saludarlo a Hugo y felicitarlo doblemente. Me toca a mí puntualmente llevar a cabo cosas políticas. No tengo a primera mano cuáles son verdaderamente las políticas de descentralización. Pero más allá de eso, yo hablé de uso racional, que no necesariamente tiene que generarse una descentralización. A ver, venimos de un hábitat 3,
ahora que lo veo a Paco acá, que estuvimos juntos jornada en Quito, donde se hablaba de una ciudad compacta, como con este coronavirus, esta idea de ciudad compacta, de vivir en ciudades y demás. Hoy se pone en tela de juicio y aparece todo este concepto de lo que bien planteó y que es muy complicado en cuanto a lo que tiene que ver con descentralización, arraigo y más. Por parte de Paco fue muy bien planteado, como siempre. Pero no siempre el uso racional significa descentralización. Yo soy de la idea que comparto plenamente y la verdad, ojalá, insisto, tengamos muchos Pacos de Urañona en el gobierno para poder llevar a cabo políticas de hábitat y gestión, pero también creo, a pesar de que tengamos la situación que tenemos con el coronavirus y demás, y acá un poco leyendo lo que escribe nuestro decano del Instituto de Arquitectura, Claudio Ferrari, en el urbanismo, ¿no? La verdad es la herramienta en la cual todos los arquitectos nos guiamos para poder ordenar ese y seguir confiando en que las ciudades son ámbitos para vivir y consumir y a su vez producir, ¿no? O sea, por más situación que tengamos de digamos, COVID o una situación sanitaria como en este momento, las ciudades van a seguir siendo ciudades y en ese sentido, yo hablo de uso racional, me refiero a procurar ver cómo hacemos un mejor urbanismo, pensando no tanto en ensancharnos y nos hacer costados, sino en pensar a densificar en algunas áreas urbanas también la trama y el tejido. Me refiero a eso justamente porque, volviendo un poco a lo que fue el comienzo de mi charla, ¿no? Nos vamos, la energía se nos va a la vida, tratando, y lo digo aquí desde AISA, en este momento me encuentro tratando, y tengo los dos mapas de agua y de impacto en este momento al mío en mi oficina, y veo que, digamos, me toca hablar con Carolina, me toca hablar, que acá en este momento, y la desesperación muchas veces de no poder llegar a este territorio cada día avanza más. Eso es una realidad. Pero tenemos que hacer un uso, de uso racional, tenemos que hacer más toda la conciencia para que desde los gobiernos locales pueda tener un mayor, en ese sentido, sobre todo el ordenamiento territorial. ¿No? Entonces, ese uso racional creo que tiene que ver con un buen urbanismo, con la administración. Quedo con lo que decía, de que una vez que es administrado y cuentan con herramientas formidables como las que tienen hoy ahí en Moreno, si no tenés que esperar la partida, tenés que pedir el inciso, el gobierno nacional, el provincial. Creo que está en crisis, no me estoy yendo a la pregunta, pero creo que hoy está más en crisis no tanto el qué, sino el cómo. Estamos inmersos en la crisis del cómo. Instrumentos los tenemos, las herramientas las tenemos, textos normativos hay a rolete, como se dice en la calle. Entra al Congreso una ley de regulación de barrios dada por unanimidad y la tenemos. Ese cómo muchas veces no hay una ley. Tiene que ver con una voluntad política que es la que tiene que llevar a cabo esta fuerza para llevar adelante, digamos, todas estas necesidades y poder, digamos, llegar a un buen punto. Dicho sea de paso, no quiero ser pesimista y quiero dejar claro que también me pone muy contento la creación del Ministerio de Hábitat y Territorio. Un paso que nos permite decir cuál es el punto cero de donde arrancamos. De muy poco la política de hábitat es algo que no se cumple. Hoy está en la agenda. Entonces, ya creo que no es poca cosa a la hora de pensar. Muchas gracias, Martín. Yo, por último, quisiera pedirle a Gaby y a Carolina una reflexión en relación a la mirada del territorio en el punto en el cual ellas hablaban de esta dualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la ciudad formal o la ciudad real, como lo mencionaba Carolina en su presentación, y cómo esto está impactado en relación a esa planificación del territorio. Creo que esa dualidad tendría que poder integrarse, ¿no? Y
y también sumado un poco lo que mencionaba Paco en alguna de parte de su disertación, cómo también aportar desde los saberes ancestrales, de los saberes del territorio, de los saberes que proporcionan también los feminismos o el ecofeminismo en relación a estas cuestiones, y cómo eso también nos lleva a repensar el hábitat y la planificación del hábitat, ¿no? Me gustaría un poco darles la palabra en ese sentido. ¿Empiezo, Caro, te parece? Bueno, en principio, respondiendo, tomando el cuestionamiento de Gabriela, pero también hilando con lo que dijo Martín del cómo, yo creo que parte de ese cómo está en las prácticas de las organizaciones. Yo conté una parte, pero eso es enorme. Y inscribe también, las organizaciones sociales se inscriben en el movimiento y en los feminismos en toda la región, en donde también hay muchas respuestas en tanto el cómo. Igual es un cómo articulado por todas esas partes. Digo, en mis lugares de pertenencia, desde la militancia social y feminista, pero también de las universidades y también en el trabajo de las organizaciones, veo mucha voluntad de hacer. Y el cómo está atravesado por un sinfín de obstáculos. Tenemos que pensar en cómo justamente destrabar todos esos procesos de articulación entre todo ese universo que quiere cambiar toda esta cuestión. El cómo está ahí, está en la interdisciplina, el cómo está en el trabajo articulado de todos estos actores, el cómo está desde el urbanismo, pero desde un urbanismo que mira desde la planificación, pero un urbanismo que también camina las calles. Está desde pensar que la ciudad la planifica, o la tienen que planificar las personas que la habitan, o de manera democrática, en articulación, y no planificarla al mercado. Me parece que el cómo está en todas esas alternativas. Carolina. Cuando manifestaba esta dicotomía, yo creo que quería remitirme también, por supuesto, en esto del cómo. Yo creo que el cómo tiene que ver con la audacia, y la audacia tiene que ver con la conducción política de los procesos administrativos en la gestión del suelo. Me parece que hay que ponerse creativos y a la vez también ir para adelante en los estados municipales, donde hay un montón de trabas burocráticas y administrativas. Y me pasa algo que es esto último que decía Gabriela recién, y es que el urbanismo que no camina a la calle, después de casi 20 años de estar en un lugar donde se piensa la ciudad, es inviable, porque el territorio va mucho más adelante que nosotros, por lejos. Entonces, cuando Martín plantea programas quinquenales, para mí tienen que ver con eso. Quizás hace 3 décadas atrás se podía planificar una ciudad a 20 años. La verdad es que hoy yo ya dudo de esto, ¿entendés? Dudo de que un plan, que un código de zonificación tenga vigencia más allá de 5 años. Me parece que las renovaciones del territorio, los avances de nuestras comunidades, las tensiones en el territorio, tanto de los desarrollos privados como de los que habitan el territorio, requieren una agilidad en nuestros pensamientos y en nuestras acciones como Estado, en este caso como Estado local. Ni hablar los provinciales, los nacionales, ahí hay una mirada ya, pero me parece que hoy que vivimos en esta cuestión tan globalizada, tan inmediata, pensar un plano, pensar, Moreno, en 20 años me resulta muy difícil. Creo que sí hay que poner como acciones más a mediano
y a corto plazo con cuestiones más chicas pero más aprehensibles, ¿no? Más agarrables. Digo, esta ordenanza que se sancionó hace 2 semanas, donde ponemos activa la tierra rural, que es poquita, que digo, no estoy hablando, digo, ahí Paco ha desarrollado ya con mucho expertise toda su mirada, pero digo, Moreno es una ciudad periurbana y rescatar eso, aunque sea en una porción, me parece que son como estos hitos, estos que van quedando y marcando, y a la vez también, digo, esto de la ciudad real tiene que ver con una decisión política, digo, de visibilizar, de poner arriba de la mesa, de poner en el catastro, de meternos en esas calles que no están abiertas al uso público, pero que sí transitan los chicos, que sí requieren energía nuestros barrios. Digo, Martín sabe de ahí de mi militancia y de mi tesón por el tema de los servicios y de la urbanización de nuestros barrios populares. El urbanismo también tiene que tener esa mirada, y el urbanismo dentro de un distrito local tiene que como amalgamar esas dos cuestiones, la formalidad y la realidad. Digo, las inversiones que lleguen para el desarrollo de nuestro distrito tienen que traer riqueza para poder hacer justicia en nuestro propio territorio y poder derivar lo que capte el Estado como desarrollador público para el mejoramiento del hábitat de nuestros sectores más vulnerables. Ahí es donde se conectan, me parece. Bien, muchas gracias. Me gustaría que cada uno pueda, con su última reflexión, acompañarnos a cerrar el encuentro. Les voy a pedir un poco que cada uno libremente un poco en relación a lo que venimos hablando y a lo que propuso, ¿no? Y la verdad que el intercambio que se dio y las líneas que cada uno presentó, tanto en sus preguntas como en lo que es la gestión del territorio, están muy vinculados. Por lo tanto, me gustaría que puedan hacer un breve cierre para dar por finalizado el encuentro. En el orden que quieran, los invito. No sé, Martín, ¿querés empezar como por parte de la casa? Sí. No, bueno, cortito. Primero, agradecerles a todos también, porque también al ser parte de la casa me siento parte de esta organización y lo cierto es que creo que así como decíamos recién que teníamos que un poco el cómo y cada uno da su respuesta, detrás de eso es que nos urge un poco venir actual con la situación de pandemia, ¿no? Como que también a nivel gubernamental, el actual gobierno se encuentra con una situación complicada, heredada, por cierto, y doblemente, como lo he escuchado decir al presidente hoy en un acto político, un acto público que plantea que, digamos, la situación en la que estamos es un enfermo que bueno, tuvo un problema, está internado y a su vez se agarró el COVID, digamos. Entonces, tenemos una doble imposición de problemas. Creo que en esa situación de doble imposición de problemas es cuando surgen las mejores ideas, ¿no? Esta presión que muchas veces nos ejerce el mismo medio. Entonces, simplemente invitarlos a que, bueno, que esto que acabamos de plantear hoy sea algo activo de acá en adelante, como lo viene siendo en jornadas que hicimos también el año pasado, el Instituto de Agricultura, en este caso agradecerles a las escuelas de la Universidad de San Martín que nos hayan convocado a hacer este encuentro. Y cuando digo que los invito, digamos, estás invitando, digamos, desde un lugar propio de la universidad, pero también del mismo Paco, a Carolina y Gabriela, a que esto que hoy se planteó pueda llegar a ser algo que tenga una cierta actividad y que podamos seguir teniendo encuentros de este tipo, ya sea con esta formalidad o con la propia informalidad que genera el encuentro o encuentros al fin. Creo que son puntos de partida, pero en este sentido creo que hay que encontrar la llegada, ¿no? La llegada que
que nos surge prontamente descubrir, que tiene que ver con esto de colaborar en activar la producción de hábitat y de territorio desde la universidad. De paso a un aviso parroquial, como quien dice, nosotros medio en off cuando estábamos, y ahora se lo transmito a todos aquellos que están participando, que el año que viene vamos a salir con una diplomatura, trabajando en la especialidad de hábitat, Instituto de Arquitectura, en conjunto con otras escuelas, pero vamos a salir con una diplomatura para poder pregonar mucho de todo esto que estamos haciendo. Bueno, agradecer la participación de todos y sobre todo la invitación que me hayan tenido en cuenta a la organización. Muchas gracias, Martín, por participar y por tu aporte desde el Instituto de Arquitectura. Gaby. Bueno, un poco mi intención fue pararme desde estos lugares en los que me desenvuelvo disciplinarmente y tratar de contar lo que me pasa cuando estoy desde un lugar, desde el otro y desde el otro. Un poco pienso que a veces la academia analiza o teoriza, los estados planifican, diagnostican y las personas habitan y los sectores populares habitan con todas las falencias que dejó afuera la planificación y dejó afuera la teoría. Y me urge unir todas esas partes porque las urgencias en el sector de los barrios populares es hoy. Pero eso no quita que no se piense en planificaciones a largo plazo, ni quita que debamos seguir analizando y seguir conceptualizando para comprender los procesos. Pero me urge la acción, y eso quería dejar evidenciado un poco, porque a veces cuando se queda fuera de todo esto, las acciones aparecen en el territorio, y en esas acciones que aparecen en el territorio por fuera de las planificaciones, los diagnósticos y las teorizaciones, también hay respuestas, y respuestas del cómo. Eso, un poco. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que es fundamental esto que traes, por eso nos parecía desde la organización de este ciclo contar con la voz de las organizaciones sociales del territorio, particularmente en este caso todo el aprendizaje y todo el tránsito que tenés en relación al municipio de San Martín y a esas organizaciones sociales y todo el tema de la vivienda, y también la importancia de reconocer esos saberes que traen las comunidades, que traen el habitar cotidiano y diario como parte también de lo que pueden aportar a este abordaje, ¿no?, multidimensional del hábitat. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y por todo lo que trajiste a la mesa. Muchas gracias. Carolina. Bueno, yo primero agradecerles la convocatoria y el espacio para poder contar un poquito de lo que hacemos. Y la verdad quiero apelar en este espacio a esta cuestión de la universidad desde un lugar, diría yo, casi lo voy a decir así porque casi, no quiero decir romántico, pero sí de enrolar voluntades y vocaciones. Digo, yo encontré mi vocación de arquitecta acá, en el Instituto de Desarrollo Urbano, en el barrio, en esto de, como dice Gabriela, de caminar y de construir cosas nuevas. Y me parece que nuestros pibes y nuestras pibas en formación puedan, como me faltó a mí, pararse en el territorio, mirar otras realidades, poner toda su imaginación, su talento, su creación para resolver los problemas de aquellos que por las angustias del habitar en estos espacios no pueden desarrollar esas soluciones. Es fundamental. Digo, la comunidad organizada en nuestros barrios necesita los proyectos y los proyectos se hacen con los profesionales. Entonces, me parece que hay ahí, mi espíritu es de enrolar a todas las disciplinas, pero bueno, arquitectos sociales que vayan al barrio, que se metan en las casas, en las casitas, en las casillas, son los que más nos faltan. Entonces, me parece que también ahí hay una mirada.
porque desde ese lugar tan chiquito es donde también nosotros cobramos dimensión de la integralidad y de mirar un poco más lejos en nuestra ciudad. Así que nada, convocarlos a todos los que quieran sumarse a trabajar en Moreno. Hay un montón de cosas para hacer y bueno, nada, esto, de sumar voluntades y de poder uno desarrollar su verdadera vocación, que tiene que ver con hacer para otros territorios más urbanados. Muchas gracias, Carolina, por tu participación y por tu aporte al ciclo. Francisco. Bueno, agradecer nuevamente. Aprovecho para mandarle un saludo muy especial a Claudio Ferrari, referente del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNSAM, con quien venimos trabajando y articulando también en diversos temas. Bueno, y compartir algunas reflexiones más que fueron surgiendo con el correr de la charla. Una primera, los municipios, los gobiernos locales, tienen amplias posibilidades de producir tierra fiscal a partir de esquemas de ordenamiento territorial que claramente no pueden tener una vigencia mayor a los 2 años. Eso es lo que nosotros desarrollamos en San Antonio de Areco, plan de ordenamiento territorial que debe actualizarse a partir de audiencias públicas con participación de toda la comunidad cada 2 años. Y la verdad que ha sido exitoso el modelo, y con la muy mala legislación en materia de tierra y hábitat que tiene la provincia de Buenos Aires, apenas con un avance allá por 2014-2015, pero que verdaderamente debemos reformularla por completo. En la provincia de Buenos Aires los municipios tienen alta capacidad de producir tierra fiscal. A partir de las autorizaciones a las urbanizaciones privadas, nosotros partíamos de la base de apropiarse el municipio, en el sentido positivo de la palabra, entre un 30 y un 40% de los loteos que surgían de allí, además de exigirle al loteador la inversión en todos los servicios, incluido soterramiento de la fibra óptica. Lo mismo en las provincias, por eso creo que es fundamental que desde el Ministerio de Hábitat o un Ministerio de Gobiernos locales o nuevos modelos de administración pública, generemos las herramientas y las condiciones necesarias para incentivar a los gobiernos locales, a las provincias, al desarrollo de esta planificación y a la producción y aprovechamiento correcto de esta tierra fiscal. Esto me resulta fundamental. Y la planificación estratégica, porque, insisto, si nosotros generacionalmente no nos animamos, sin estar pendientes de algún reto que pueda venir de alguna autoridad política o algún referente de peso, pero si nosotros generacionalmente no nos animamos a discutir la organización jurídico-político-territorial de la Argentina, vamos a seguir fracasando y vamos a ser irresponsables con las próximas generaciones. Porque no puede suceder que la provincia de Buenos Aires, con la extensión que tiene, tenga la mitad de los municipios que tiene la provincia de Santa Fe o un cuarto de los municipios que tiene la provincia de Córdoba. Y no puede suceder que en la provincia de Buenos Aires tengamos un municipio que tiene 1.300 kilómetros cuadrados con 2.000 habitantes, como es el municipio de Tordillo, o un municipio como La Matanza, que tiene 300 kilómetros cuadrados y 3 millones de habitantes. Los dos con las mismas facultades constitucionales. Absolutamente inviable la posibilidad de desarrollo, de acceso justo al hábitat, de equidad, de redistribución. Imposible, no va a haber manera de que podamos efectivamente construir una nación, un territorio, una comunidad más justa, más equitativa, más igualitaria y principalmente con capacidad de desarrollarse, de producir alimentos, de acceder a derechos, de ampliar derechos. No vamos a poder resolver la problemática estructural de los grandes núcleos urbanos, por más que surjan
soluciones espontáneas o transitorias, si encuestamos la inmensa mayoría de las familias que se fueron instalando en los conurbanos en los últimos 80 años, porque es un problema que tiene más, debe ser de 1930 aproximadamente. El 90% son familias del interior de la Argentina que se desarraigaron. Y ese desarraigo, hay un informe producido por la Universidad Nacional de Bahía Blanca, la Universidad Nacional del Sur, que demuestra que desde 1950 hasta hoy, los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, en el mejor de los casos, muy pocos se amesetaron en cantidad de población. La inmensa mayoría han decrecido, es decir, se ha desarraigado su población. No en el Chaco salteño, ni en los valles calchaquíes, ni en el sur austral de la Patagonia, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces, nuestra obligación es inmensa y el desafío no podemos no encararlo, so pena de algún reto, algún tirón de orejas. No, hay que encarar muy fuerte este debate y esta discusión. Así que felicito y bienvenido este ámbito para profundizar justamente en este tema. Bueno, Francisco, muchas gracias también por tu participación, por tu aporte, por tu mirada en cuanto a este tema del movimiento arraigo, que es algo que a todos nos interesa y nos moviliza también como idea de gestión del territorio. La verdad que nos dejas abierta una puerta enorme porque el próximo Territorios Interrogados, el de octubre, está planteado justamente, nos vamos a animar a interrogar a la Argentina en cuanto al desarrollo regional, ¿no? Al desarrollo territorial, pero pensando en las regiones. Por lo tanto, es muy importante, casi nos deja como la puerta abierta a la difusión de lo que viene y de lo que nos vamos a plantear. También la idea va a ser convocar tanto a referentes de la política pública, a académicos y también a referentes de las organizaciones sociales, porque nos interesa que esta propuesta no solo tenga la mirada de la academia y de la universidad, sino de todos los actores que gestionan el territorio y también los referentes de lo que tiene que ver como agentes del desarrollo. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por sus aportes. Esto queda ahora en el canal de YouTube, o sea, queda ya a disposición de todos los que lo quieran volver a ver, y creo que nos va a servir a todos para recurrir a este material para poder alimentarnos en cuanto a la interacción del hábitat y del territorio. Así que muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Un gusto a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.